Siendo las 10 de la mañana, les damos la bienvenida a todos los participantes a este último ciclo que hemos denominado a 25 años de la institucionalidad ambiental, una revisión necesaria. De parte de País Circular y de Elías Abogado, agradecemos a las más de 3.500 personas que se han inscrito y han participado en este ciclo que se ha desarrollado en los últimos 4 meses, en el cual ha pretendido revisitar toda la institucionalidad ambiental desde todas las perspectivas. Vimos temas de superintendencia de medio ambiente, vimos temas del CIA, vimos temas de comunidades, y actualmente nos encontramos en el tema del Ministerio del Medio Ambiente. Agradezco también a Paula Lía por este esfuerzo y a Jorge Andrés Cach, que fue uno de los ideólogos junto a País Circular, para desarrollar este espacio que no busca otra cosa que debatir sobre una temática de tanto interés como el medio ambiente en un año tan especial como este. Sin más, quiero dejar con usted a la moderadora de nuestro evento, Paula Elías. Paula, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días, amigos, a todas y a todos. Este es un día muy especial para nuestra oficina. Se trata de la clausura de un ciclo que la verdad que nos orgullece y nos desafía a impulsar nuevas tareas que aportan y vayan enriqueciendo la discusión pública en temas que sabemos que son de alto interés. La decisión de impulsar este ciclo tuvo como antecedente el intenso año que se nos avecina, especialmente en el proceso de revisión institucional que se dará en el marco del proceso constituyente, lo que no nos debiese impedir avanzar en aquellas reformas, ajustes o perfeccionamientos que se estimen urgentes y necesarios. Por el contrario, este proceso debe ser capaz de absorber y de recoger aquellos planteamientos que se desarrollen al margen de este y que permitan viabilizar o facilitar la discusión y análisis sobre aquellas materias que normalmente son más complejas, como las referidas al medio ambiente. Tenemos la convicción que los planteamientos que se han formulado en el marco de los distintos conversatorios que componen el ciclo son de gran utilidad para el proceso que se avecina, como también para las futuras reformas que se deseen introducir en próximas revisiones a la institucionalidad ambiental, tanto del modelo contencioso administrativo ambiental, en su origen, vigencia y proyección, como en temáticas, en materias orgánicas y sustantivas. La vigencia y urgentes perfeccionamientos que precisa el sistema de evaluación de impacto ambiental, como los desafíos regulatorios y culturales que quedaron de manifiesto en relación al rol de las comunidades en nuestro modelo de desarrollo, junto con la mirada que nos van a proporcionar hoy nuestros invitados en materia de diseño institucional y política pública ambiental, van a quedar plasmados en un documento que vamos a poner a disposición de todos quienes nos han acompañado a lo largo de este proceso. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero saludar y agradecer a los anteriores expositores que estuvieron junto a nosotros. En el primer conversatorio, el señor Luis Cordero, don Cristian del Piano, Susana Figueroa y Cristian Franz. En el segundo conversatorio nos acompañó Javier Naranjo, Jaime Solari y Claudio Siva. En el tercer conversatorio estuvo con nosotros Rafael Asenjo, doña Andrea Sangüesa, el señor David Noé y don Luis Miguel Cardoso, que nos acompañó desde Perú. Así, en el cierre de este ciclo nos acompañan don Pablo Adenier, además dueño de casa, biólogo marino de la Universidad de Valparaíso, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, exdirector de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana y secretario ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio del Ministerio de Obras Públicas, exministro de Medio Ambiente, expresidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, miembro del Consejo Asesor de la COP25 y cofundador de País Circular. Gracias, Pablo. También nos acompaña hoy don Ricardo Katz. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, máster en Ciencias de la Gestión Ambiental de la Universidad de Texas en Estados Unidos, investigador asociado del Centro de Estudios Públicos y director gerente de GAC. Cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de proyectos asociados al ámbito energético, minero, industrial, forestal, agropecuario, inmobiliario y de auditoría, tanto para el sector público como para empresas privadas. Bienvenido, Ricardo. Sara Larraín. Gracias, Pablo. Ella es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad Católica de Chile y bachiller en Estética. Se desempeñó como académica de las Universidades Católicas y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en el área de Estética.
Fue miembro fundadora de la Oficina para América Latina de Greenpeace, además de colaborar con organizaciones como Red Nacional de Acción Ecológica y organizaciones de estudios acerca de la globalización. Ex candidata presidencial y directora de Chile Sustentable, y desde el año 97 se desempeña como directora del programa Chile Sustentable. Sara ha formado parte del diseño de importantes políticas públicas en el área energética, ambiental y minera en los últimos 30 años. Bienvenida, Sara, muchas gracias. Por su parte nos acompaña también Analía Uriarte. Ella es abogada de la Universidad de Chile, exdirectora ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, cargo que desempeñó hasta que la exmandataria Michelle Bachelet la eligió como la primera ministra presidenta de la CONAMA. Asimismo, se desempeñó como jefa de gabinete de Michelle Bachelet en su segundo periodo, desde julio de 2014 a marzo de 2018. Actualmente es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, es consultora en temas de medio ambiente y directora de la Fundación Horizonte Ciudadano. Bienvenida, Analía. Ahora, y sin más preámbulos, dejo con ustedes a don Pablo Badenier, exministro del Medio Ambiente. Adelante, Pablo, tienes 8 minutos y yo como a los 6 minutos te voy avisando. Muchas gracias Paula, muchas gracias a los organizadores. Para mí es un gusto, un honor poder compartir este conversatorio con Ricardo, con Sara y Analía. Y en estos 8 minutos yo pretendo poder contestar las dos preguntas que nos invitan en este foro. ¿Cuáles son los grandes aciertos? ¿Cuáles son los pendientes de este Ministerio del Medio Ambiente? Y segundo, ¿cuáles son los roles y oportunidades a futuro que tiene el Ministerio del Medio Ambiente? Estas dos preguntas grandes y complejas pretendo en estos 8 minutos poderlos desarrollar y establecer una conversación con ustedes. Creo que es bien importante poder contextualizar y poder traer a la discusión en el contexto de la ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que es un gran acierto. Yo creo que rompió la inercia en su momento, estamos hablando del año 2009, principios del año 2010, que rompió la inercia y enfrentó de buena manera un riesgo que muchos veían en tener un Ministerio del Medio Ambiente. De cómo un ministerio que se vuelve, entre comillas, sectorial, podía enfrentar y abordar las políticas públicas de un tema que obviamente es multisectorial, que involucra a muchos ministerios, y algunos veían como un riesgo de tener un ministerio de estas características y que podía significar que los otros ministerios que tienen competencia, que tienen influencia en el desarrollo de políticas públicas, pudiesen desatender las materias ambientales. Y segundo, también enfrentar el riesgo de una cultura en la administración pública muy compartimentalizada, donde no hay incentivos a compartir o a ceder atribuciones a otros ministerios cuando el ordenamiento administrativo de los temas así lo sugiere. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es un buen ejemplo de cómo los ministerios y los servicios, la verdad que no ceden fácilmente atribuciones, incluso cuando los temas lo amerita, y creo que tenemos un ejemplo ahí concreto, muy reciente, y que ha dificultado la instalación y el diseño del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Por lo tanto, ahí yo quiero reconocer, desde el punto de vista de la perspectiva histórica, el acierto de haber planteado un Ministerio del Medio Ambiente, insisto, cuando existía cierto consenso político de su necesidad, pero que había, a mi juicio, también muchos detractores en tener un ministerio de estas características dentro de un Estado que es bastante vertical en sus competencias, y diseñar un ministerio que es más horizontal, que sigue involucrando de buena manera y en buena hora a otros ministerios que tienen competencia en la materia. Y desde el punto de vista del pendiente, yo creo que el gran pendiente del diseño del ministerio es el involucramiento de las regiones y de las comunas. Es un diseño bastante poco centralizado,
que no reconoce atributos naturales, vocaciones, realidades muy distintas en regiones y en comunas, y yo diría que es un pendiente tremendamente relevante tratando de contestar la primera parte de la pregunta. Y segundo, si uno va al diseño, al mensaje de la ley incluso, de la 20.417, acá lo que se buscaba, y creo que se consigue, si es que uno lo mira en perspectiva, las discusiones que se dieron el año 2009, 2010, era que las políticas ambientales se resolvieran en un solo lugar, que existiese mayor integralidad en la regulación ambiental, que se integrara, se diera peso y coherencia a la fiscalización ambiental, que yo creo que es uno de los éxitos más relevantes, y tener políticas públicas más eficaces, con las competencias de actualizar instrumentos de gestión ambiental. Eso es lo que se pensó en el Ministerio del Medio Ambiente y eso es lo que se desplegó. Por lo tanto, yo lo que tiendo a concluir del punto de vista del diseño y del despliegue institucional, que tenemos un ministerio que lo ha hecho bien en administrar instrumentos de gestión ambiental los últimos 10 años, pero son instrumentos de gestión ambiental que fueron diseñados hace 26 años. La declaratoria de áreas saturadas y latentes, la dictación de planes de prevención y descontaminación atmosférica, la dictación de normas de emisión, de normas de calidad primaria y secundaria, a mi juicio se ha hecho bien, lento, uno quisiera tener un marco más robusto, pero insisto, hemos administrado los últimos años, los últimos 10 años, estos instrumentos de gestión ambiental, pero que fueron diseñados, a mi juicio, hace ya más de 20 años. Y aquí entro a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los roles y las oportunidades a futuro del Ministerio del Medio Ambiente? Y acá mi tesis es que el Ministerio del Medio Ambiente tiene que salir del marco de la ley marco de la 19.300. Hay otros instrumentos hoy día en ciernes, en formación, que yo creo que complementan de buena manera lo que debe hacer el Ministerio del Medio Ambiente. De entre ellos, yo quiero destacar, por ejemplo, una ley marco de cambio climático, un servicio de biodiversidad, una ley de fomento al reciclaje y la creación de la responsabilidad extendida del productor. Son cuerpos normativos importantes, relevantes, que van más allá de la ley 19.300 y complementa funciones y atribuciones, yo diría hoy día, ineludibles para cualquier Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, salir de la caja, salir de administrar solamente los instrumentos que se crean hace 20 años, a mi juicio, es tremendamente relevante e impostergable para un Ministerio del Medio Ambiente que quiere proyectarse a futuro. Eso no está en la ley 19.300, son otros marcos normativos, pero que a mi juicio complementan de muy buena manera el rol y lo que a futuro debería hacer el Ministerio del Medio Ambiente. Y aquí yo creo que también hay un rol y una oportunidad de retomar el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente, que no es otra que el liderazgo del gobierno y del Estado en los marcos normativos, en el desarrollo de políticas públicas que el país requiere. Si ustedes ven hoy día la agenda legislativa, lo que de alguna manera va a marcar las políticas públicas a futuro en nuestro país, hoy día tenemos, por ejemplo, materias relevantes como la Ley de Protección de Glaciares, el delito penal ambiental, la prohibición de las bolsas plásticas, la protección de humedales, modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos unos marcos normativos que yo creo que hoy día tienen una gran característica. Prácticamente todos son mociones parlamentarias. Por lo tanto, aquí ve uno un cambio en el giro. En buena hora, los parlamentarios tienen mociones parlamentarias,
no necesariamente mensajes presidenciales, que van robusteciendo las políticas y el rol que debe tener un Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, yo creo que ahí, desde el punto de vista del gobierno, del punto de vista del ministerio, creo que hay que ser proactivos, no solamente hay que jugar un rol de contención, sino que también hay que promover estos marcos normativos que hoy día están naciendo desde las iniciativas parlamentarias, y varios de ellos se han convertido en ley. Yo creo que es algo distinto, yo creo que es algo importante y necesario que se ha visto, yo diría, los últimos 4 años. Claro, puede haber un riesgo del punto de vista del liderazgo, que obviamente todo gobierno debe tener en seguir diseñando, complementando los marcos normativos. Y finalmente, Paula, yo veo que aquí hay oportunidades que son bien relevantes. Primero, la presencia de manera activa del Ministerio y de nuestro país en acuerdos y convenios internacionales en materia del medio ambiente. La historia lo indica, que ha sido a través de acuerdos internacionales, multilaterales, lo que mueve la frontera de lo que es posible implementar en nuestro país. A Chile le ha hecho muy bien seguir las recomendaciones de la OECD. A Chile le ha hecho bien mirar lo que está haciendo la Comunidad Europea, fundamentalmente en instrumentos de gestión ambiental. Por lo tanto, el rol aquí tiene que ser mucho más activo, mirar lo que están haciendo los otros países, respetar los acuerdos internacionales, no solamente en materia de cambio climático. Hemos conocido recomendaciones y conclusiones en materia de biodiversidad, que a veces pasa como desapercibido, pero que es tremendamente relevante no perder la oportunidad de poder conversar en lo que se está haciendo en otros países y poder, obviamente, suscribir y ser parte de acuerdos internacionales que, reitero, que mueven la frontera de lo que es posible y de lo que es necesario implementar en gestión y en políticas internas. Segundo, los temas de participación. Los temas de participación en la elaboración, en el diseño e implementación de políticas ambientales acá es clave. La mayor participación va a permitir recobrar la confianza en lo que hace el gobierno, en lo que hace el Estado de Chile en estas materias. Creo que permitir y fomentar una participación efectiva, eficaz y permanente de la sociedad civil, del mundo académico y del mundo científico, yo creo que hay una gran oportunidad para Chile. Y tercero, como Ministerio del Medio Ambiente, Pablo, perdona, un minuto. como institucionalidad ambiental, creo que es relevante ocuparse de lo que no están haciendo ministerios sectoriales en materias ambientales, en materia de agua, en materia de territorio y en materia de ciudades, como vacíos, como temas pendientes hace muchos años, que creo que no hay que esperar que nuevas mociones legislativas animen el debate público en estas materias. Y aquí está el rol comentado del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que puede tener ventaja y que puede tener desventaja. La gran ventaja es que uno espera que estas políticas sean vinculantes para todos los ministerios que componen el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, pero sí también la gran desventaja que significa negociar, llegar a acuerdos de lo que es posible implementar en materias de políticas ambientales, que yo reconozco como una dificultad que puede ser superada, pero que requiere probablemente de nuevos acuerdos nacionales en materia de políticas ambientales. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Pablo. Damos el paso ahora a don Ricardo Katz, director de CAT Consultores. Ricardo, yo te voy avisando el tiempo. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos los asistentes y gracias, Pablo, por tu
muy buena presentación. Creo que cubriste muy bien todos los puntos. Y solamente me va a quedar recalcar algunos. A ver, y voy a partir por el final. Voy a saltar un poco mi ordenamiento. Cuando se discutió la ley 19.300 a comienzos de los años 90, ¿ya? Se veía la transversalidad, ¿no es cierto?, de medio ambiente, y por lo tanto a lo que llevó eso fue generar una CONAMA, ¿no es cierto?, con un Consejo de Ministros que podía abordar sin ligazones sectoriales o sin ligazones específicas temas, ¿no es cierto?, a través de todo el ámbito que considera medio ambiente. Y a juicio, y voy a tocar 2 puntos. Uno, que es fundamental, es la definición de medio ambiente que tiene nuestra ley, ¿ya? Que es una definición de por sí amplísima y que considera temas que no todas las personas consideran ambientales, ¿no es cierto? Pero que precisamente nació así, de un concepto que el tema ambiental no es un tema sectorial, es un tema que considera las interrelaciones entre todas las partes que constituyen una sociedad, ¿ya? Pero eso a su vez la hace poco operativa, ¿ya? Donde se empezaron a generar las tensiones entre la intencionalidad de la ley, que está muy bien reflejada en el mensaje que redactó en su tiempo Rafael Asenjo, ¿no es cierto? Y en cómo se materializó. Se materializó, ¿no es cierto?, en una comisión, en una instancia coordinadora, que basaba su poder en un consejo de ministros transversales, ¿ya? Que a juicio mío ha sido uno de los grandes déficits, tanto el Consejo de Ministros de la CONAMA como el Consejo para la Sustentabilidad, que yo creo que deberían ser las piedras matrices del sistema, ¿no es cierto?, en cuanto a generar una política transversal que afecte y que integre las actividades ambientales de los ministerios, como tú bien decías, que hay muchas faltantes. Y creo que esa condición de transversalidad es un faltante tanto en CONAMA como en el ministerio. Y no es una crítica al ministerio. Quizás puede ser una crítica a los ministros que no hayan hecho uso de ese instrumento, que yo creo que es lejos el instrumento más poderoso, ¿no es cierto?, y que fue conceptualizado, en estos tiempos es raro pensarlo así, como una instancia de Estado. O sea, pensar que los ministros sectoriales, independientemente del tipo de gobierno que vinieran, al formar parte de un consejo de un ministerio de medio ambiente, se sacaran su chaqueta sectorial y política, ¿no es cierto?, y trataran de integrar con una visión más de país integral, las políticas ambientales, ¿ya? Creo que ahí ha habido un déficit importante, y que desgraciadamente fue ratificado por nuestros legisladores, ¿no es cierto? Y voy a leer, ¿no es cierto?, voy a leer dos párrafos de la ley. Una en la parte donde se menciona, ¿no es cierto?, el rol del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sobre las áreas protegidas, básicamente, donde dice la misma ley: sobre estas áreas protegidas mantendrán sus facultades los demás organismos públicos lo que les corresponde, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, después cuando habla que el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, es el encargado de regular el uso y aprovechamiento de recursos naturales, dice: lo dispuesto de este artículo es sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales sobre planes de manejo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, a juicio mío, una de las fallas principales, y yo concuerdo contigo, una de las fallas principales de nuestra gestión ambiental, y un déficit enorme, es un déficit sobre recursos naturales renovables, ¿ya?, incluyendo el agua, obviamente. Creo que nuestra institucionalidad ambiental se ha concentrado en áreas, ¿no es cierto?, sobre las cuales la ley por ancha o por mangas le dio dientes. Contaminación atmosférica, como tú lo mencionaste, normas, planes, etc. Pero sobre las atribuciones de los otros ministerios, la ley le cercenó su capacidad desde un comienzo, ¿ya? O sea, todos sabemos, ¿no es cierto?, el lobby profundo que hizo, ¿no es cierto?, y sigue haciendo CONAF, cosa que yo no logro entender, contra el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, ¿no es cierto?, que además es un servicio que conceptualmente empieza a cambiar
empieza a cambiar el énfasis del ministerio, que era un ministerio de recursos, o sea, áreas de recursos naturales sobre el concepto de biodiversidad. ¿Ya? Porque creo que lo más importante en nuestra institucionalidad, que dentro todos podemos llenarlo de críticas y temas, pero en un rol extraordinariamente difícil y con una debilidad estructural causada por su ley, yo creo que ha generado grandes avances. Se ha quedado corto en otros, básicamente, ¿no es cierto?, en una mirada más global de los temas ambientales. Como tú mencionaste, sustentabilidad, biodiversidad, yo lo tenía aquí anotado, ¿no es cierto?, cambio climático, y básicamente, no quiero que me citen sobre la palabra, porque no es la palabra apropiada, ordenamiento territorial, me gustaría más llamarlo equidad territorial. Ya, creo que nuestra institucionalidad, y sobre todo siendo ministerio, tiende a tener una mirada muy central, no respetando las potencialidades. No sé, aquí en tema de medio ambiente las regiones no tienen por qué coincidir con los temas ambientales, hay como una territorialidad ambiental distinta que las regiones, ¿ya? Pero creo que es una de sus grandes deudas, ¿ah? Es una de sus grandes deudas. Yo creo que ha sido extraordinariamente exitoso son estos instrumentos que ya son estándares y que son de larga data, ¿no es cierto? El sistema de evaluación de impacto ambiental, los planes de prevención, zonas saturadas, zonas latentes, en las cuales por suerte, la interpretación de la ley, y aquí quiero agradecer un poco a los abogados, ¿no es cierto?, y a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, y a otras, la interpretación, nuestra ley, que a mí me habían enseñado como ingeniero que la ley era lo que decía, no, la ley es lo que la gente interpreta que lo que es, ¿no es cierto?, y nos va ampliando el camino, ¿ya? Por suerte estos instrumentos, que eso, como tú bien dijiste, son del siglo pasado, han podido seguir siendo actualizados gracias a las presiones externas e internas, básicamente, de nuestro aparato judicial. Lo cual me lleva, ¿no es cierto?, a comentar que nuestra institucionalidad ambiental se ha transformado, y aquí probablemente Analía me la puede justificar mucho bien, en un sistema. Es interesante que la institucionalidad ambiental no es un ministerio, a juicio mío, ¿no es cierto?, nosotros que trabajamos desde el punto de vista al sector privado. La institucionalidad ambiental es el ministerio, el CEA, la Superintendencia de Medio Ambiente, los tribunales ambientales, la Corte Suprema, un rol pero fundamental, ¿no es cierto? Y por lo tanto es mucho más compleja que un rol que un ministerio. Y eso mismo es por su carácter de integralidad y transversalidad. Y yo creo que es bueno que sea así, ¿eh? Al contrario, muchos de mis colegas, a mí me gusta este rol que juegan las instancias satelitales del sistema, del tema ambiental, ¿no es cierto?, en expandir y cuestionar los roles de la institucionalidad y la legislación. Porque el tema ambiental es un tema dinámico, ¿eh? Es un tema, ¿no es cierto?, que lo que definimos hoy día no es necesariamente lo que va a ser mañana, ¿no es cierto? El cambio climático lo muestra claramente, y por lo tanto es bueno tener un sistema más complejo. Pero para no alejarme del tema, yo creo que el Ministerio de la Institucionalidad Ambiental, no sé si debe ser revisada, ¿eh? O sea, siempre es bueno revisar las cosas, perdón, no hay nada estructuralmente que sea conveniente dejarlo. Es siempre bueno tener una revisión. Yo creo que nuestro sistema ha ido evolucionando de manera natural e institucional con estas tensiones positivas que mencioné, de los sistemas legales, del sistema legal, ¿no es cierto?, el sistema internacional, los tratados, etc. Y eso es bueno, ¿ya? Y nos hace revisarlo desde una perspectiva interna, más que de cambiar la ley, ¿ya? Yo creo que el ministerio, o nuestra legislación ambiental, de la cual el ministerio es uno de los ejecutores, tiene una gran capacidad para abordar los problemas actuales. Lo que yo he hecho de menos es una decisión política del Estado, ¿ah? Y no solamente de este gobierno, porque Analía nada personal, ¿no es cierto?, y tampoco Pablo, ¿ah? Porque yo creo que en general el Estado chileno sigue siendo más
antiguo y sectorial que es lo que requiere el tema ambiental. Y esta tensión entre, esta tensión entre producción y conservación, que es lo que se cuestiona, el Estado chileno sigue respaldando más a lo que es, entre comillas, producción, ¿no? Más que conservación, cuando conservación la integra, a juicio mío. No son necesariamente una tensión si se gestionan de una manera razonable. Y por lo tanto, yo creo que el gran desafío que sigue teniendo nuestra institucionalidad ambiental es el rol del Estado dentro de esa institucionalidad y más bien del Consejo de Ministros, que ahora el Consejo para la Sustentabilidad. Yo no he estado dentro del Ministerio con el Consejo para la Sustentabilidad, pero nunca lo he visto en las noticias tampoco. ¿Ya? Nunca he visto en las noticias, en una sesión, el Consejo para la Sustentabilidad, ¿no es cierto?, da su mirada para el tema ambiental, ¿no es cierto?, o para el rol del Estado en el futuro. ¿Ya? Y que mientras eso no funcione, nuestra institucionalidad va a seguir coja, y más coja si no se le dan dientes. ¿Ah? Si uno se va a mirar el detalle del actuar del Ministerio de Medio Ambiente, donde tiene dientes es donde funciona, o sea, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en la fiscalización a través de la superintendencia, ¿ah? Y los dientes en este país se llaman permisos o autorizaciones, ¿ah? Que puede ser muy nimio. Un minuto. Perfecto. Ricardo, un minuto. ¿Ah? Puede parecer muy nimio, pero mientras la gestión ambiental no salga de un rol de tener autorizaciones o permisos, ¿no es cierto?, y pase a una mirada de sustentabilidad global integral de más de largo plazo, yo creo que vamos a seguir al debe. Y dejo, ¿no es cierto?, gracias por el tiempo, Paula, concluyo ahí. Perfecto, muchas gracias Ricardo, muy clara tu presentación. Damos paso a la señora Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Muchas gracias, Paula. Voy a tener una mirada un poquito más crítica. Rápidamente, mirando hacia atrás, no voy a ir al nacimiento de la CONAMA, porque yo creo que tenemos que ver un poco hacia atrás en este momento qué es lo que está haciendo agua, qué es lo que está haciendo crisis. Y dentro de esta crisis lo que nos está mostrando las luces rojas y cuáles son las oportunidades de los nuevos desafíos ambientales que pueden hacer que tomemos estas debilidades y las convirtamos en oportunidades. Entonces, un primer elemento, y ya se ha referido Pablo y Ricardo bastante amplio a ese punto, es el tema de la autoridad. Claramente desde la perspectiva de la sociedad civil, la autoridad ambiental es una autoridad que no tiene independencia. Es probablemente el ministro que tiene menos autonomía en sus decisiones porque tiene un comité político. Y ese comité político es un consejo de ministros productivos. Un consejo de ministros que obviamente va a sancionar y va a aprobar o no las normas, pero que va a opinar incluso sobre la clasificación de especies en peligro de extinción. Entonces, hay un extra control de los ministros sectoriales por sobre las decisiones ambientales en las cuales el ministro es un coordinador. El ministro de Medio Ambiente es coordinador de este comité de ministros que es la máxima autoridad. Y la verdad es que yo no conozco ningún otro ministerio importante en que la máxima autoridad sea un consejo de otros ministros. Entonces yo creo que aquí hay un problema, porque independiente que tenga dientes o no, si la máxima autoridad de decisión puede ser vetada por los ministros productivos, es complejo. Sobre todo que además sesionan en sesiones secretas, no hay transparencia, no están televisadas como las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, o como las discusiones en los tribunales de justicia, donde la gente puede asistir o incluso en este momento es posible, digamos, conectarse en forma virtual y ver cómo se desarrollan
las discusiones. Entonces yo creo que aquí tenemos un pendiente. Es muy distinto tener un consejo de ministros que va a dar consejos, que va a dar su opinión, de que realmente la decisión dependa del consejo de ministros y no del ministro y de su equipo, con los elementos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay un problema, porque además justamente tenemos sectores que no se evalúan ambientalmente y que no se ha tratado los temas en el Consejo de Ministros, como por ejemplo los planes de manejo forestal y los planes de manejo que hoy día han salido a la opinión pública de destrucción o de remoción completa del bosque nativo esclerófilo para la agroindustria, para permitir mayor tierra para la agroindustria. Entonces hay cosas que como que no están, yo diría que en la institucionalidad hay que echar una mirada a esta autoridad. ¿Cuál es la autoridad que queremos de la autoridad ambiental? Y yo creo que ahí, y me voy a referir al tema de las oportunidades, yo creo que tenemos oportunidades de hacer un pequeño giro en esta autoridad. El segundo problema que estamos viendo hoy día es que en Chile en general hay poco cumplimiento. Hay un problema de enforcement. Las evaluaciones de la OECD han señalado reiteradamente que Chile, además de tener legislación, regulación ambiental, debe avanzar en el enforcement. Y en ese sentido, yo creo que es tremendamente relevante revisar el cumplimiento en las RCA. Acá claramente hay una dificultad, y hay una dificultad financiera porque hay pocos funcionarios en la Superintendencia de Medio Ambiente, porque cualquier, cualquier excusa que podamos dar, pero aquí hay un poco cumplimiento. Y yo creo que ese cumplimiento es que la superintendencia, que es una autoridad fundamental dentro de la estructura de la institucionalidad ambiental, obviamente no tiene los recursos suficientes, no tiene el personal suficiente y probablemente no tiene un apoyo político suficiente, porque también está vinculado a una autoridad que no tiene todo el poder y que tiene que compartirlo con este Consejo de Ministros productivos. Entonces la conservación tiene este Consejo de Ministros productivos que en el fondo siempre, por lo tanto, está en una situación de tener que negociar y es por eso el retraso en una serie política. Entonces hay problemas de incumplimiento, hay un déficit de cumplimiento y yo creo que la misma Superintendencia de Medio Ambiente hoy día reconoce que hay un déficit de cumplimiento. Y este déficit de cumplimiento no solamente en la revisión de la resolución de calificación ambiental, en los planes de descontaminación. Los planes de descontaminación en Chile son bastante lamentables. Revisemos uno por uno. Se cumple el de Quintero Puchuncaví, revisaron la evaluación que hizo Contraloría del plan de descontaminación de Tocopilla, donde se señala que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud prácticamente no estuvieron presentes. Entonces yo creo que aquí tenemos, porque si hay dientes está ok, pero si no se revisa el cumplimiento, los dientes tienen que estar donde están. Entonces yo creo que aquí hay un segundo elemento que es tremendamente complejo, donde en Chile hay un déficit de enforcement de la legislación. No sacamos nada con seguir avanzando en mejorar la legislación si es que no mejoramos el organismo que va a controlar el cumplimiento. Yo diría que esos dos elementos son para nosotros tremendamente relevantes y deben ser revisados en el sentido de fortalecer y ponerle pantalones largos a la institucionalidad ambiental. Ahora, claramente hay temas que están todavía no completos. ¿No? Recordemos, revisemos los títulos de la 19.300. Falta llenar, y aquí lo han reconocido todos, falta llenar en la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Llevamos más de 8 años. 2 gobiernos y medio, 3 gobiernos diría yo, porque empezó Piñera, Bachelet, Piñera, todavía no se ha completado la ley 19.300 en sus títulos, hay títulos que no tienen nada abajo. Tenemos todo el tema del ordenamiento territorial estratégico, que tiene mucho que ver con lo que decía tanto Pablo como Ricardo en relación a
cómo se articula el tema de las regiones, de la decisión de las regiones, del rol de las regiones y los municipios. O sea, ahí hay todo un tema que no está desarrollado. Y hoy día seguimos con un ordenamiento territorial de tipo viviendista, y las áreas protegidas, cada uno por su lado, están dentro del marco de lo que no es urbano. Entonces ahí hay un déficit evidente en el tema de ordenamiento territorial de pertinencia ambiental, que yo creo que hay que abordar claramente. Ahora, creo que tribunales, independiente de todos los problemas de nombramientos y de funcionamientos y de irregularidad y todo lo demás, creo que ha sido un tremendo aporte, porque se va generando una jurisprudencia, y creo que en ese sentido tenemos todos los elementos, pero obviamente hay que revisarlo. En cuanto a retos y oportunidades, yo coincido con las personas que presentaron anteriormente. Creo que el tema del cambio climático y la ley de cambio climático, si ustedes revisan además su diseño, da una tremenda oportunidad de que el ministerio se ponga pantalones largos y que sea un ente coordinador, y donde realmente tenga la batuta en relación a estos planes estratégicos con metas y objetivos claros de cada sector, y que aquí obviamente haya un ministerio que es la autoridad de esta política de cambio climático, y que, bueno, los demás ministerios productivos tendrán que disciplinarse. Y yo creo que ahí es tremendamente importante, al menos para empezar con una real autoridad ambiental dentro de estos retos y oportunidades, es el disciplinamiento al menos de sectores como agua, energía, forestal, por el tema de los sumideros, biodiversidad. O sea, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad dentro de la ley marco de cambio climático, y particularmente porque acá se logró un gran aliado del medio ambiente, que es el tema de la base en la ciencia. El comité científico y la base en la ciencia es un tremendo contrapeso del lobby del sector productivo y de los intereses económicos para las decisiones ambientales, que siempre ha estado este tema entre empleo o protección, el PIB o conservación de los recursos naturales. Entonces, Sara Persina, un minuto. Perfecto. Cuando tenemos este tema basado en la ciencia, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que va a como equilibrar el tremendo interés que ha tenido el sector económico en que no avance las políticas de sustentabilidad ambiental sectorial. Entonces, creo que aquí el ministerio podría liderar una transición hacia un post-extractivismo en Chile, avanzar en el cumplimiento de los derechos constitucionales, incluso en la actual constitución. El tema de terminar con la zona de sacrificio, el ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esas son cosas que no estamos cumpliendo hoy día. Entonces yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad. Y la tercera es el tema de la participación ciudadana y la descentralización, que puede generar mucha legitimidad o devolver la legitimidad a todos los instrumentos de la institucionalidad ambiental. Gestión integrada de cuencas, servicio de biodiversidad, estándares normativos, actualicemos las normas cada 5 años, revisémoslas. Hoy día tenemos que ir a Contraloría para pedir que se actualice la norma de termoeléctrica. Vamos a tener que ir a Contraloría para actualizar el decreto 90. ¿Quién tiene la autoridad? ¿A quién se le pide y se le dice que el ministerio no está actualizando las normas? Entonces tenemos problemas con los 3 instrumentos de gestión original, que es CIA, establecimiento de normas y planes de prevención y descontaminación. Tenemos problemas. No se están cumpliendo la revisión y la actualización. Entonces yo diría que acá los problemas ambientales globales como cambio climático, como la extinción de especies, yo creo que es una tremenda oportunidad para el ministerio, y tenemos mucha confianza en que tanto la ley SBAP como se supera el tema del feudalismo de CONAF, ¿no es cierto? Y la ley de base del medio ambiente con estos comités, con el comité científico, obviamente va a avanzar hacia una política más integral que va a lograr disciplinar los sectores económicos en Chile para ciertos criterios de sustentabilidad. Por lo tanto, tenemos bastante esperanza en el próximo periodo.
Muchas gracias, Sara, muy clara como siempre en tus exposiciones. Quiero invitar a nuestros panelistas, antes de darle el pase a Analía, perdón por la interrupción, que vayan revisando el chat y si se animan a ir contestando la gran cantidad de preguntas que están haciendo los espectadores. Analía, te doy el pase. Muchas gracias, Paula. Te voy escuchando. Gracias. Primeramente quisiera agradecer a País Circular y al estudio Elías y Asociados que organizan estos espacios de conversación que siempre nos faltan. La verdad es que el conversar, el compartir visiones es un imperativo de siempre y para siempre, porque indudablemente en esta interrelación es donde vamos creando un conocimiento, un acercamiento de visiones, una comprensión respecto de los fenómenos. Este conversatorio y con la invitación que se nos hace a mirar esta institucionalidad y lo que falta, lo que miraríamos, yo partiría por decir que cada ley, cada institucionalidad es un poco hija de sus tiempos. ¿Por qué lo digo así? Porque, claro, la ley 19.300, la ley marco, la que nace en el año 1994 con el presidente Elwin, claramente responde a un primer momento de institucionalización ambiental en un país donde el tema ambiental como tal, con ese nombre, ni siquiera existía, y solo existían ciertas competencias dispersas en muchos organismos de carácter público, pero sin una fisonomía respecto de lo ambiental. Entonces, claro, se crea esta primera CONAMA, un organismo coordinador, etcétera, porque desde luego pensar en un diseño distinto en esa época habría sido, yo creo, muy, muy complicado, y creo que hay un gran mérito en esa primera institucionalidad, y comparto, al igual que lo que dice Ricardo, yo creo que tal vez tan importante como la ley 19.300 es el mensaje de la ley 19.300. Yo creo que el tema de la configuración de principios que dan un poco el sentido a esa institucionalidad fue muy, muy importante. Cuando gana el primer gobierno la presidenta Bachelet, hubo muchos programas ambientales. Esto yo siempre lo relato en las clases que hago sobre institucionalidad para entender lo que muy bien denomina Ricardo este sistema ambiental. Y los distintos programas de los candidatos a presidentes contenían una fuerte impronta en lo ambiental. Y bueno, cuando asume la presidenta Bachelet y nos tocó a un equipo tomar el desafío de generar una nueva institucionalidad para Chile, yo diría que era una reforma ambiental que tenía un momento muy especial donde lo que se pretendía era hacer, comillas, más eficiente y eficaz la operación de ese sistema ambiental. ¿A partir de qué? De una evaluación de los déficits de esa institucionalidad anterior. Déficit que también tiene que ver con los momentos y las comprensiones de los fenómenos. Entonces, claro, nosotros buscamos deliberadamente otorgar una mayor jerarquía política y también institucional, porque nuestro país es un país extraordinariamente legalista, entonces siempre es importante el tipo de institución, dónde está ubicado, etcétera, pero también una jerarquía política al tema ambiental, porque finalmente, en los temas siempre hay política, porque detrás de las instituciones, detrás de los diseños hay ideologías que explican las orientaciones o los pesos o contrapesos que se generan en esas instituciones. Entonces, se necesitaba una mayor jerarquía política e institucional y por eso saltamos a un ministerio. También, desde luego, se quería generar un mayor ordenamiento de las competencias y responsabilidades respecto de esas competencias de carácter ambiental. Y, por cierto, el tema de la fiscalización, que era y es un desafío. Hoy día, el año 2020, la Superintendencia de Medio Ambiente ha fiscalizado, ha hecho más de 25.000 fiscalizaciones, pero todavía es poco. Nosotros sabemos positivamente que
haya hecho 25.000 en todos estos años, desde que empieza a funcionar hasta ahora, hasta agosto de este año 2020, todavía hay un déficit de fiscalización en los distintos instrumentos de gestión ambiental. Entonces, uno debería preguntarse, y yo me pregunto, fui un actor de ese proceso en un equipo y con muchísimas conversaciones, si se logró configurar un sector ambiental como tal, ¿a efectos de qué? De buscar lo que debe ser el objetivo de cualquier Ministerio de Medio Ambiente en Chile y en el mundo, todos lo tienen declaradamente, que es la protección ambiental. La protección ambiental en un contexto de sustentabilidad ambiental, por cierto, pero, digámoslo, y yo estoy convencida de eso y podría argumentar en torno a aquello, en un contexto en que ha predominado sin contrapeso el fomento productivo. Entonces, por eso se hace necesario poner un énfasis en la protección, porque detrás de esto hay un problema, uno, de educación ambiental, segundo, de comprensión de los fenómenos de carácter ambiental. La importancia, en esto, Ricardo es ingeniero, pero él tiene una clara concepción por su formación respecto de la importancia de la biodiversidad para los procesos productivos también. No solo para la provisión, para nosotros, para los seres que habitamos en este planeta, la importancia de todos los servicios que nos presta la biodiversidad, pero además para el área productiva lo tiene. Entonces sigue habiendo un déficit terrible de comprensión de la importancia de la protección ambiental, y esa es y será un desafío del Ministerio de Medio Ambiente. Nos decía Sara recién que se arrasa bosque esclerófilo, que claro, el bosque esclerófilo de la zona central no es la selva valdiviana, es de otro tipo, porque responde a otro ecosistema. Entonces, ¿se arrasa para qué? Para crear agroindustria. La pregunta del millón, para quienes nos están viendo y para nosotros mismos. ¿Cuánta de las autoridades involucradas estarían dispuestas a no arrasar con ese bosque esclerófilo, dado que se supone que la instalación de esa agroindustria va a generar empleo, más producción, oferta, demanda, etc. Sin atender, en cambio, al tema de cómo se altera, una vez más, un ecosistema que requeriría un respeto y cuidado por lo que significa dentro del ciclo de vida de nuestro país y del planeta. Entonces, sigue siendo un desafío para el Ministerio de Medio Ambiente la protección ambiental desde este punto de vista, de ser capaz de tener una entidad y una presencia frente al fomento productivo para estarle indicando cada vez es necesario proteger el medio ambiente para cuidar esta producción. Entonces, yo diría que en esa reforma ambiental que significa la ley 20.417 de enero del año 2010, yo diría que el tema de la jerarquía político-institucional de alguna manera se avanzó en ese objetivo central. Hubo también cierta racionalización de las competencias, pero con la limitación que aquí todos denuncian y denotan, y existe, que es que los sectores han propietarizado sus competencias en materia ambiental. En consecuencia, al interior del propio Poder Ejecutivo están las agencias y las administraciones enfrentándose para unos mantener sus competencias y otros que, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el diseño ambiental queríamos traer más competencias al ámbito propiamente del sector ambiental. El ejemplo más claro, como ustedes muy bien han dicho, es el tema de que no tengamos hasta ahora el otro brazo ejecutor que debería tener el Ministerio de Medio Ambiente, aparte del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, debería tener otro brazo ejecutor que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. ¿En qué lugar del mundo existe un Ministerio del Medio Ambiente que no tenga la tuición directa sobre la biodiversidad, las áreas protegidas y no solo la definición de las políticas, planes y programas respecto a esta área, sino que la gestión? Porque este es un Ministerio de Medio Ambiente que no tiene la gestión del principal objetivo que debería tener cualquier Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, esa institucionalidad ambiental, la que nos tocó personalmente con un equipo muy importante llevar adelante y llevar al Congreso Nacional y lograr aprobarlo en un año y medio que nadie apostaba un 20 por eso,
esa institucionalidad está hecha dentro de un contexto particular y que lamentablemente sigue existiendo. Es una institucionalidad que está hecha con un déficit muy importante, que quiero insistir en eso, es el déficit de comprensión de la importancia de la protección ambiental y la englobo en la importancia del respeto y el cuidado de la biodiversidad, que el ejemplo que ha dado Sara me viene súper bien para poder ilustrarlo. Entonces, hoy día, cuando estamos hablando en el año 2020 y uno piensa cuáles serán los desafíos de un nuevo Ministerio de Medio Ambiente, cuáles serán los nuevos desafíos en materia ambiental, claro, uno tendría que decir, cambió el momento, cambió la historia, cambió la política y pasaron muchas cosas. Pero yo no sé todavía si como país hemos adquirido mayoritariamente, y algunos sectores en particular, los del área productiva, hemos tomado real conciencia del punto en que nos encontramos. Primero, vivimos en una época que los científicos han denominado antropoceno. O sea, el ser humano ya hizo todo lo que podía hacer para dejar una huella tremenda en este planeta. Vivimos bajo un estado de, como han denominado más de 150 universidades en el mundo, un estado de emergencia climática. ¿Qué significa para Chile? Porque unos dicen, pero Chile es un emisor tan pequeño, no sé qué, entonces, ¿qué influye? Bueno, resulta que Chile tiene, como todos ya saben, 7 de las 9 características de la Convención Marco de Naciones Unidas respecto de la vulnerabilidad, que son 9, Chile ostenta 7. Expuestos a incendios forestales, que ya los tenemos, aluviones, inundaciones, etcétera, que ya las hemos tenido, y así siguiendo. Respecto del tema del agua, ni qué decir. Entonces, ¿qué diría uno para volver al tema? Diría, ahora hay que ponerle corazón ambiental a una segunda generación de reforma en torno al tema ambiental. Es decir, un propósito ya declarado y fuerte respecto del tema de protección de biodiversidad y hacerse cargo del tema del cambio climático y las realidades que estamos viviendo, con un agregado: el de promover permanentemente la reactivación, para que nos entendamos más rápido, la reactivación verde en el contexto de pandemia, 18 de octubre antes y lo que viene para adelante. Porque aquí va a estar el otro gran desafío del Ministerio de Medio Ambiente y de las autoridades ambientales en este país. Analía, perdona, un minuto. Listo. Gracias, Paula. Para poder poner freno a una visión enteramente productivista para generar los índices de empleo que efectivamente se necesitan. Pero hay que hacerlo sobre la base de generar, por ejemplo, infraestructuras para un desarrollo territorial sostenible que generen empleo a la vez que mejoren condiciones de vida. Ir generando infraestructura que pueda promover y de alguna manera enriquecer las economías locales que le van a hacer bien al medio ambiente y también a la comunidad y a la generación de comunidad, que es otro déficit que tenemos, la generación de comunidad en una sociedad profundamente fragmentada. Y todo eso, además, con una serie de claves que son indispensables de tener en cuenta hoy día: descentralización, participación ciudadana, que ya lo han dicho mis antecesores, educación ambiental, y un tema muy importante que es el género. Y quisiera concluir señalando que mientras medio ambiente no tenga una palabra fuerte en el componente ambiental agua, no el recurso, el componente ambiental agua, como sostén de ecosistema y provisión a las personas, vamos a tener un problema extraordinariamente grave que ya lo estamos teniendo. Hoy día en Petorca estamos escribiendo un artículo con un asistente de investigación del CDA y nos ha acompañado un estudiante y además alumno de las clínicas como asistente de investigación. Hoy día en Petorca una palta tiene garantizada el agua y el vecino de al lado, la señora de al lado que vive al lado del árbol de la palta, no tiene garantizada el agua porque se la llevan en camión aljibe. Esa realidad le pueden poner el nombre que quieran, pero es así. El palto tiene garantizada el agua y la señora de al lado no. Esa es la impronta de lo que quiero decir cuando un nuevo Ministerio de Medio Ambiente, un Ministerio de Medio Ambiente 2.0, 3.0, el número que queramos, tiene que tener en el corazón de su acción
hay que ponerle un sentimiento ambiental. Es la siguiente tarea. Ya el principal ordenamiento, la institucionalidad como está, el sistema funcionando, está, pero sin un corazón ambiental, este tema está mal. Y eso se llama, lamentablemente digo porque va más allá de la técnica, se llama política. Y ese es parte de los debates del futuro de nuestro país. Eso, Paula. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias. Muy claro. Bueno, ahora vamos a dar inicio a una ronda de preguntas, a 2 rondas de preguntas, y después vamos a recoger algunas preguntas del público, si es que alcanzamos, y si no, va a ser una pregunta general que todos puedan responder. Don Pablo, ¿cuánto pesa e influye el Ministerio de Medio Ambiente en las decisiones del gobierno? Muchas gracias, Paula. Creo que es muy interesante el punto, en la pregunta que tú me haces, el punto que a su vez detalló Sara, que es el rol del Comité de Ministros, del Consejo de Ministros, perdón. A ver, yo creo que en el Consejo de Ministros se generan legítimas diferencias de opinión. Yo quiero borrar esto como que oculto, legítimas diferencias. Pero yo prefiero que esas diferencias se den en un Consejo de Ministros y no se den en la cocina. Yo tiendo a pensar en que el Consejo de Ministros tiene que seguir jugando un rol. Hay que incluso forzarlo a cumplir un rol, y muy de acuerdo a lo que plantea Sara, con mayor transparencia. ¿Cuáles son las opiniones o los criterios de que cada ministro lleva al Consejo de Ministros para tomar una decisión? Pero yo prefiero que se dé en sede institucional y no que se dé en los pasillos, porque yo sigo creyendo que lo que aprueba el Consejo de Ministros debe ser vinculante para el resto de los ministerios. Sí, probablemente también hay que avanzar para que este Consejo de Ministros tenga decisiones y opiniones no vinculantes, porque finalmente lo que hace el Consejo de Ministros es recomendar y llevar la decisión al presidente de la República. Por lo tanto, si tenemos un Consejo de Ministros no mandatorio, con opiniones no vinculantes, con mayor transparencia, y que en esa sede se den las discusiones de diferencias de opinión, me da la impresión que el Consejo de Ministros va a seguir teniendo y debe seguir teniendo una función importante para las decisiones que adopta cada gobierno. Y segundo, Paula, y aquí termino, que yo creo que es bien importante, que a veces se pierde en la discusión, es la importancia de los programas de gobierno. Mi experiencia en lo que más pudimos avanzar en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet es lo que tenía respaldo en el programa de gobierno. Y el programa de gobierno para la presidenta Bachelet fue muy importante. Incluso a algunos no les gustaba mucho, pero fue muy importante, fue una guía, y eso obviamente también es vinculante para cada ministerio. ¿En qué está el programa de gobierno del actual gobierno? La verdad que debe estar en un cajón. No hay compromisos que generen una guía en lo que debe hacer y en lo que es verdaderamente vinculante y políticamente relevante. Yo reivindico la importancia de los programas de gobierno y no solamente el tironeo entre ministros o el contexto económico que lleva a tomar una u otra decisión. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Don Ricardo, ¿qué ha significado para el sector privado tener un Ministerio de Medio Ambiente? Está en silencio. Gracias por la pregunta y por pensar que yo puedo representar al sector privado. Pero voy a dar mi opinión de todas maneras. Al sector privado le interesa
el servicio de evaluación de impacto ambiental y le interesan las normas. Eso es básicamente donde requiere autorizaciones. Así que en ese sentido el ministerio, yo creo que no le afecta mayormente, ¿ya?, en las decisiones políticas importantes, porque esas las asumen de otra manera. Por ejemplo, Sara mencionó claramente el tema del cambio climático, donde yo creo que el ministerio ha jugado un rol bastante pobre, teniendo instrumentos muy interesantes para poder hacerlo de manera apropiada y más rápida. O sea, nosotros vamos a cumplir las metas por suerte, entre comillas, porque tenemos energías renovables, ¿no es cierto?, baratas, fáciles y rápidas. ¿Ah? Igual lo mismo con las metas de descarbonización. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay medidas que afectan al sector privado, pero cuando lo afectan de manera global, integral, son capaces de adaptarse sin mayores problemas. Porque, entre comillas, no hay competencia, salvo una competencia interna, pero no hay asimetrías. ¿Eh? Donde más lo afecta, yo te digo, el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ni siquiera las normas. No conozco a ninguna empresa hasta el momento, puede ser que sea por ignorancia o falta de información, que haya tenido que cerrar por un cambio de norma. ¿No? En general, el sector privado es capaz de adaptarse a las normas, porque además no son normas que salgan de la estratosfera. O sea, nosotros, como dice Sara, aunque lo hacemos lento y no las revisamos, además las copiamos. O sea, ni siquiera debería haber mucho esfuerzo en ese sentido. O sea, yo no conozco ninguna norma que sea original chilena. Son todas normas, a lo más con algún grado de adaptación, ¿no es cierto?, o de la Comunidad Europea, o de Estados Unidos, de la EPA, ¿no es cierto?, etc. Salvo recursos naturales, donde seguimos teniendo un déficit importante. Pero en resumen, el Ministerio de Medio Ambiente, a juicio mío, afecta al sector privado básicamente cuando el sector privado tiene que ir a pedir una autorización. ¿No? En el resto le es bastante anodino, ¿ya? Porque además los cambios que lo pueden afectar son materia de ley en general. Por ejemplo, la ley de glaciares, que es una ley, ¿no es cierto?, muy discutida en estos momentos. No es un tema del Ministerio de Medio Ambiente. Va a ser un tema que se va a zanjar quizás en la cocina del Congreso, pero no en el Ministerio de Medio Ambiente. Sí le afecta al sector privado cuando tiene un proyecto que presenta que afecta a glaciares. O sea, diría, para el sector privado, el SEA es el Ministerio de Medio Ambiente. Esa es mi... Muchas gracias, Ricardo. Analía, ¿cuánto consenso político existió para sacar adelante la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, finalmente se ve que existió consenso porque logró nacer, así que se logró. Pero sí puedo decir que no fue un trabajo fácil lograr el conjunto de las reformas que se hicieron junto con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, porque particularmente el tema de la superintendencia generaba realmente muchísima reticencia, y ahí debo decir que el sector privado tuvo mucha reticencia, se hizo presente de diversas formas, y los sectores más conservadores también, conservadores en el sentido de no tan militantes en el progresismo, también presentes en el Congreso, también fueron un obstáculo muy difícil de salvar, porque existía una profunda desconfianza respecto de el tipo de criterio con el cual los funcionarios públicos pertenecientes a la superintendencia iban a hacer las fiscalizaciones. De hecho, parte del acuerdo que se hizo y que es un buen resultado a la postre, parte de la conversación que hubo en ese momento fue que la condición para aprobar la Superintendencia de Medio Ambiente era la creación de los tribunales ambientales. De hecho, se condiciona la primera fiscalización en terreno de la Superintendencia de Medio Ambiente al día en que comenzara a operar el primero de los tribunales ambientales, que fue el segundo tribunal ambiental que
tiene el nombre de segundo, pero partió primero, que es el que se ubica acá en Santiago. Entonces, ahí hubo, la verdad es que para mí que yo trabajé antes de ser directora de la CONAMA y después ministra del Consejo Directivo de la CONAMA. Yo trabajé en el sector público primero en lo que era el Servicio de Salud del Ambiente de la región metropolitana y después en el Consejo de Defensa del Estado en la Unidad de Medio Ambiente. Entonces, en verdad, yo no tenía un cabal conocimiento y frecuente relación con el mundo del Congreso y de la política del Congreso para llevar adelante esta tarea. Y de verdad hubo días en que yo creí que me iba a suicidar, porque las cosas que escuché respecto, por eso digo que el tema de la ignorancia, la falta de comprensión respecto de la importancia del medio ambiente en lo que es mantener un país andando con su gente, con vidas confortables, etcétera, es una cuestión clave, pero el nivel de ignorancia es francamente atroz. Lo que escuchamos, mi equipo y yo, no tienen parangón, y nosotros, porque somos discretos y entendemos que lo hicimos dentro de un marco de cierta relación de conversación con la gente que nos tocó vincularnos, no reproducimos habitualmente lo que escuchamos, pero eso es lo que me hace decir que todavía nos falta muchísimo que avanzar, y yo creo que Ricardo se queda corto. Yo discrepo un poquito de él. Para el sector privado, el Ministerio de Medio Ambiente no solamente es el sede de las normas, el Ministerio de Medio Ambiente vive bajo una constante vigilancia respecto de lo que vaya a hacer o vaya a dejar de hacer para ser evaluado en relación al proceso productivo propiamente tal. Lo que no está mal, en el sentido de que es parte de su responsabilidad saber el ambiente en que se están desenvolviendo. Pero luego de eso se desencadenan los lobbies, y lo que es más importante, dentro de los propios equipos de trabajo de la administración pública, conviven las dos almas del fomento productivo y la protección ambiental. Y conviven fuertemente, y yo en eso comparto plenamente con Pablo. Yo prefiero estar discutiendo con los ministros sobre la mesa que los ministros detrás de bambalinas, cada uno haciendo sus operaciones para lograr imponer sus intereses. Entonces, es complicado. Hay reticencias. Muchas gracias, Analía. Sara, quisiera preguntarte si a tu juicio la sociedad civil organizada se ha sentido convocada en las distintas instancias que crea la institucionalidad ambiental. Mira, en general, Paula, ya en la etapa de la creación del ministerio hubo una serie de preparación de foros, de qué es lo que se pensaba, porque ya veníamos con una crisis compleja de esta especie de multivoceros y multiautoridades ambientales. Acordémonos que la autoridad máxima era el secretario general de la presidencia en el caso de CONAMA. Después teníamos los distintos intendentes regionales y las autoridades, y por ejemplo cuando pasó el caso de Río Cruce, con la muerte de los cisnes y todo lo demás, resulta que Sexpress decía una cosa en Santiago, el intendente decía otra cosa en Valdivia, y el pobre secretario de CONAMA trataba de enhebrar alguna cosa para tener coherencia con o la opinión central o la opinión, o sea, era un desmadre. Entonces, a esas alturas ya hubo bastante, yo diría, discusión en foros, universidades, obviamente cada sector presentó sus distintas propuestas, y por lo tanto había un consenso de que había que pasar a una autoridad ambiental. Obviamente nadie pensó que iba a tener este comité político de control con los ministros sectoriales, pero bueno, era lo que había. Y ahí particularmente nosotros como Chile Sustentable entendimos perfectamente que había que jugársela, y de hecho con Analía trabajamos muy fuerte y muy conectadas durante todo el proceso, y me acuerdo perfectamente del momento donde aparece la superintendencia y no había caso hasta que se aceptó el tema de los tribunales, y después de tratar de conseguir lucas para los tribunales, o sea,
no había cómo. En el primer lugar se obtuvo una especie de informe financiero para un tribunal, después en el gobierno de Piñera se lograron otros 2. O sea, estos han sido partos complejos, han sido partos con, no sé, yo creo que algo como tan prehistórico como el forceps, pero realmente aquí el tema es complejo y los sectores gremiales se aglutinan. Y esto no lo vemos solamente en la creación del ministerio, sino que lo hemos visto en la ley de glaciares, que le tocó al Ministerio de Medio Ambiente en el gobierno pasado y llevarlo adelante. El Ministerio de Medio Ambiente era citado permanentemente a SECPRES o al Ministerio de Hacienda, porque resulta que la minería, los mineros tenían proyectos en glaciares y entonces, o sea, acá, y cuando es la ley de pesca o es la ley del SBAP, el pobre ministro de Medio Ambiente, con su subsecretario y todos, son citados a SECPRES y son citados a Hacienda y son citados a Cernapesca, al Ministerio de Economía. Y vamos condicionando. Y yo creo que es importante que eso se transparente, porque si no aparece que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene voluntad, y la verdad es que en la mayor parte de los ministros ha habido voluntad, pero estos ministros están permanentemente constreñidos por los ministros económicos, por los sectores productivos, pero cuando es indecente mostrarse a los sectores productivos, hacen lobby adentro de los ministros, de los ministerios sectoriales. El rol del Ministerio de Minería con el tema de la ley de glaciares es una vergüenza. O sea, el Ministerio de Hacienda cortando párrafos, poniendo condiciones, vamos a proteger solamente los que sean determinados como reservas estratégicas de agua y no todos los glaciares. Entonces habían glaciares de primera, glaciares de segunda, todo en la medida de la voluntad de no afectar los intereses de corto plazo. Porque cuando vamos hablando, y Analía planteó el tema de la crisis del agua que significa el cambio climático, cuando estamos hablando de reservas estratégicas que Chile tiene, que están construidas, son embalses congelados en los cuales no tenemos que poner un peso. Además que los embalses cuando no llueve no se llenan, pero los glaciares sí dan agua en periodos de sequía, porque se derriten a mayor tasa que en periodos. Entonces, cuando hay esta ignorancia con los intereses, se está bloqueada. La ley de glaciares está bloqueada desde el año 2006. Desde que se planteó el primer proyecto por parte de los senadores a propósito de Pascualama, que la empresa no declaró la existencia de glaciares en el territorio, tuvieron que ser unos cabreros, unos ganaderos de altura que fueron al gobierno y dijeron, mire, aquí hay glaciares, son aguas importantes y todo lo demás. Entonces obligaron a la empresa a entrar de nuevo al sistema. Cuando fue el tema de la reforma del Código de Agua, una moción parlamentaria que después patrocinó la presidenta Bachelet, lo mismo. Hemos visto declaraciones gremiales en el Mercurio, así como apareció esta de Illanes y compañía por el tema de que el Senado puso en tabla la ley de glaciares para la próxima semana, y ayer hubo una tremenda columna de opinión en el Mercurio, hoy día aparecieron los sindicatos de la minería. En el caso de agua ha sido lo mismo, han salido todos los sectores productivos que es inconveniente una reforma al Código de Agua cuando la gente está con camiones de aljibe, cuando tenemos gente, no sé, en la 10ª región que no puede pedir agua para montar un camping porque el río tiene dueño y no hay ningún criterio de prioridades de uso. Entonces, no se ve. Nosotros, como hemos seguido las políticas de mucho tiempo, lo vemos. Entonces, hay mucha indignación. Por eso es tan importante de que si se va a continuar con la autoridad ambiental, en el cual el pobre ministro que le toque tiene que compartir con este Consejo de Ministros y que se vota, ¿no es cierto?, que sea transparente. Por lo menos para que la sociedad vea que no es un problema de que el ministro es malo o que se vendió, sino que simplemente el espacio que le han entregado es el metro cuadrado de que no moleste a los distintos sectores productivos, porque siempre hay argumentos económicos de corto plazo, siempre hay el tema de creación de empleo, y lo estamos viendo hoy día en el tema de, obviamente, la descarbonización, donde finalmente terminan las empresas ofreciendo más de lo que negoció el gobierno. O sea, eso tiene que transparentarse, no da para más. La sociedad chilena, el estallido social, lo que está detrás es esta indignación de un sector que tiene demasiada presión sobre las autoridades de turno. Por eso que yo veo que es tan relevante este nuevo modelo en la ley de cambio climático, que es indesmentible, como decía Ricardo,
y por lo tanto nadie se va a atrever, salvo un abogado, que se señaló de que por qué Chile tenía que no sé qué y todos los demás lo hicieron callar por suerte, entre ellos. O sea, hoy día no se ve bien, pero yo diría que si no tenemos algo como comités científicos que hagan el balance del tremendo lobby, que además venía con financiamiento tradicional del sector político, acá la situación de convivencia y la situación política no va a ser sostenible. No solamente la situación ambiental y de que gente vive en zona de sacrificio y la injusticia ambiental y el no cumplimiento de las garantías constitucionales, sino acá el tema de además de la degradación ambiental y los efectos del cambio climático, la convivencia política entre los ciudadanos va a ser complejo. La gente va a llegar a situaciones de impotencia y cuando hay impotencia, hay violencia. Entonces yo creo que aquí tenemos que verlo como en un marco general y acá el primer tema que puede ayudar es a que esto sea muy transparente con el objeto de que cada uno que va a dar su opinión, sea el ministro que sea, realmente lo dé en público y se haga cargo de si es personal o es de su sector o venía de una orden de gobierno. Que sepamos que si viene de orden de gobierno y no de un sector preciso. Acá no se los podemos nombrar. Por los que están en las leyes de lobby y por todo nosotros podemos nombrar quienes han llamado a los ministros de Medio Ambiente para presionarlos en las distintas leyes últimamente. Es de todos conocido, entonces es súper complejo, porque es como que no ocurre, pero ocurre. Ocurre y cuando la Ana Lía dice yo en algunos minutos estoy a punto de suicidarme, obviamente, porque tú estás en una situación de un mandato que tienes en relación a avanzar una cosa y por otro lado estás con condiciones de corto plazo de sectores que tienen mucho poder sobre la economía, sobre el PIB, sobre las inversiones y que te pueden hacer la vida difícil. Entonces yo creo que eso no da para más y yo creo que acá el sector empresarial tiene que abrir la mano, tiene que ser generoso en el sentido de entender que probablemente en el muy corto plazo sus inversiones van a tener un punto menos de rédito, pero no van a quebrar, como decía Ricardo. No obstante, están construyendo una legitimidad y una robustez de su empresa y de la actividad del sector en el mediano y en el largo plazo. Eso no nos podemos perder en este minuto. Además, estamos hoy día con un constreñimiento político después del estallido social que olvídense si no hubiera habido confinamiento por el COVID. O sea, estamos en una situación súper delicada y yo creo que acá los actores económicos tienen que ser tremendamente responsables porque en este minuto la convivencia nacional y la estabilidad política depende de ellos. Y el tema ambiental es clave en este punto. Muchas gracias, Sara. En honor al tiempo, y tenemos una gran cantidad de preguntas de los espectadores, hemos recogido una que engloba todo, entonces se las voy a hacer en general, y bueno, pueden contestar, y además, en el fondo, hacer al tiro su cierre, por algo que no haya quedado, no sé, que les gustaría aclarar, o que les gustaría, en el fondo, volver a explicar, qué sé yo. La pregunta es, ¿cómo podría abordarse en una nueva constitución el derecho de la protección de los recursos naturales? Pablo, entre 2 a 3 minutos, para tu respuesta y el cierre, por favor. No, mira, muchas gracias, Paula. Creo que hay temas muy interesantes. Creo que desde el punto de vista de la nueva constitución que tú mencionas, yo creo que hay variables que van a ser muy significativas para las políticas ambientales. Yo creo que la descentralización, que va a estar fuerte en la nueva constitución, va a ser muy bueno para las políticas ambientales, reconociendo competencias a autoridades regionales, a autoridades comunales y reconociendo también las diferencias que hay en el territorio. La participación, sin duda que va a estar presente y eso va a ser muy bueno para las políticas ambientales, con espacios regulados, concretos, efectivos, de poder influir
en el desarrollo de políticas ambientales. Y tercero, yo creo que la nueva constitución va a crear un país menos presidencialista. Lo que nos comenta Sara, eso es lo que ha implicado de que hoy día los principales proyectos de ley en materias ambientales son mociones parlamentarias. Porque tienes mayor libertad para presentar proyectos y probablemente tienen que zafar menos vallas para lograr tener consenso y avanzar en propuestas legislativas. Yo solamente agregar que lo que menciona Sara en buena medida es cierto, es legítimo, hay que reconocerlo. Eso sucede no solamente en materias ambientales, probablemente en otras materias sectoriales también suceden, y esto hay que enfrentarlo, hay que reconocerlo, regularlo, y aquí la transparencia es el mejor antídoto para tomar decisiones en pos de los objetivos que tiene el Estado, el gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente en función de sus objetivos mayores. Yo solamente, para cerrar, Paula, poder hacer un énfasis que en conjunto con la participación, la inclusión del mundo científico, académico en estas políticas es parte de la solución. Se ha citado la ley de cambio climático como un ejemplo. No obstante, ese consejo asesor que contiene la ley sigue siendo un consejo científico asesor, ad honorem, con 3 reuniones en el año. Yo me pregunto, ¿por qué no tener un consejo como el recientemente creado en febrero en la reforma tributaria, como el Consejo Fiscal Autónomo? Un consejo fiscal autónomo, con patrimonio propio, remunerado, de tiempo completo, que asesora y opina dentro de sus atribuciones en las políticas financieras y fiscales de Chile. ¿Por qué no vamos a poder tener un consejo de esas características también para las políticas climáticas? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que seguir dando algunos pasos con mucha decisión en la inclusión de otros actores que tienen opinión muy legítima en estas materias, y creo que un gobierno y un Estado, si opera de manera inteligente, tiene que ser inclusivo en poder tomar en consideración estas opiniones, estas reflexiones en sus propias políticas, en sus propias normas y en sus propios marcos normativos que promueve. Muchas gracias, Pablo. Ricardo. Gracias, Paula. Y primero quiero agradecer a Pablo, Sara y Analía en el orden de las presentaciones, ¿no es cierto? Por tocar puntos súper interesantes que van a formar parte de mi cierre y que hacen ver la riqueza de puntos de vista distintos, ¿no? Con relación a la pregunta acá, Paula, primero, ¿no es cierto?, es interesante ver que nuestra actual Constitución toca temas, ¿no es cierto?, aparte del recurso de protección, ¿no es cierto?, y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de limitar ciertos atributos del derecho de propiedad, ¿no es cierto?, cuando esto afecta al medio ambiente. También habla, ¿no es cierto?, que es deber del Estado conservar el medio ambiente y tutelar la preservación de la naturaleza. O sea, a nivel deseo o conceptos, ¿no es cierto?, que después son definidos en la ley, ¿ya? Yo creo que la Constitución actual da un marco, obviamente perfectible, da un marco para que después, ¿no es cierto?, el Estado chileno la lleve, ¿no es cierto?, a temas operacionales. De nuevo, yo creo que gran parte de los déficits que hemos visto es un tema de gestión del Estado. Yo creo que instrumentos existen muchos. Quiero agradecer, Sara. Yo nunca conceptualicé, nunca sabía que el Consejo de la Sustentabilidad, las reuniones eran privadas. ¿Ah? Y yo que soy un gran defensor del Consejo por su mirada transversal, ¿ah? Nunca lo conceptualicé, ¿no es cierto?, como un instrumento de lobby y más encima veto, como tú mencionaste, y no transparente. O sea, creo que es impresentable que no sea transparente.
¿ah? Después podremos discutir los otros puntos además, ¿no es cierto? Pero es impresentable que no sea transparente. Así que en eso quiero corregir un poco mi apreciación, ¿no es cierto? Porque no tenía esa información y te la quiero agradecer. Pero en resumen, yo creo que la nueva Constitución tiene el deber de traducir estos conceptos de la Constitución anterior, ¿no es cierto?, en una mirada más aprendida, deja decir. Yo creo que los 20 años, desde el año 90, ¿no es cierto?, tenemos la Ley de Medio Ambiente, y del año 80 tenemos la Constitución, hemos aprendido mucho como personas y como sociedad en el tema ambiental. Y nos damos cuenta, yo creo que nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que hay ciertos derechos que deben quedar en la Constitución de manera que después el Estado los transforme en hechos. Y ese es el proceso que yo creo que es interesante de lo que se nos viene por delante, o sea, generar derechos. Y deja hablar del medio ambiente en forma general. Yo soy un poco crítico de decir que medio ambiente es todo, pero con relación a los recursos naturales, de hecho la definición no se trata de tener una definición sobre los recursos, sobre la propiedad de los recursos naturales, donde podemos tener opiniones distintas. Vamos a tener que tener una opinión sobre las externalidades que generan, ¿no es cierto?, el uso de recursos naturales, como mencionó bien Analía, ¿no es cierto?, de esta falta de comprensión de la relación entre ellos. Y que por lo tanto, y yo lo he visto en los foros y en las reuniones, ¿no es cierto?, en que se han discutido los temas constitucionales, cómo es uno de los temas de las personas. Es uno de los temas de las personas, ¿no es cierto?, de los ciudadanos chilenos. El que por lo menos sea transparente la discusión. El que por lo menos, ¿no es cierto?, se transparente los objetivos detrás de los derechos y los hechos. Y creo que van a haber cambios relevantes. Creo que uno de los cambios importantes, aparte del sistema de gobierno, que yo creo que va a haber, que vamos a ser menos presidencialistas, como dice Pablo, uno de los cambios va a ser en cómo conceptualizamos nuestra relación con el medio ambiente. ¿Ya? Y quiero recalcar y agradecerte de ese punto, Analía, también la falta de comprensión a las personas, porque creo que a nivel Estado, ¿ya?, y nuestros líderes, elegidos y no elegidos, existe una poca comprensión con respecto a la temática ambiental increíble. Y eso se refleja obviamente en el Consejo de la Sustentabilidad que decía Sara. Y quiero poner un solo ejemplo. Escuchamos todos los días, ¿no es cierto?, hablar de zonas de sacrificio. Y zonas de sacrificio donde los sacrificados son las personas, porque son zonas de sacrificio desde la perspectiva de la salud. La Constitución nos garantiza derechos sobre la salud, la Ley de Medio Ambiente es súper clara sobre los temas de salud. Y por lo tanto, las zonas de sacrificio, si eso es lo que se refieren las autoridades, no pueden, o sea, no hay autoridad moral que exista una zona de sacrificio en que se esté sacrificando la salud de las personas. Eso debería ser, ¿no es cierto?, un delito, porque se está en incumplimiento de una norma que su objeto es proteger la salud. Yo creo que no todo lo que se denomina zonas de sacrificio son zonas de sacrificio, entre paréntesis, pero sí hay algunas, ¿no es cierto?, que no deben ni pueden existir. Y nuestra institucionalidad no ha sido capaz de presentar ese punto con la fuerza que tiene. O sea, yo me siento mal representado en ese punto, por mi autoridad ambiental. Y hablo de mi autoridad ambiental porque es mi autoridad ambiental. Y con eso quisiera cerrar. Yo creo que ese es el gran déficit. Muchas gracias, Ricardo. ¿Analía? Yo creo que el proceso que viene, el proceso constitucional que se nos abre por delante, creo que va a ganar el apruebo y va a haber una convención constitucional que va a trabajar en un nuevo texto. Tengo la impresión que genera un espacio para nuevamente volver a mirar el tema ambiental
en el contexto que estamos viviendo, que es muy distinto, muy distinto al que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás, y que nos plantea una serie de requerimientos nuevos como sociedad, como país. Y yo creo que este requerimiento nuevo tiene que ver con la relación entre la naturaleza y los seres humanos. La visión que hemos tenido hasta ahora tan antropocéntrica, mirada en las personas, yo creo que tiene que ser matizado hoy día con un equilibrio distinto en la relación con la naturaleza, y soy una firme partidaria de que la nueva Constitución tenga un preámbulo donde se contengan principios de carácter ambiental que guíen y orienten la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque las normas, aquí sale el abogado que vive en mí, la abogada que vive en mí en este caso, las normas responden a los momentos que se dictan. Entonces no se puede quedar anclado en una interpretación de un momento determinado. Los principios, en cambio, son una inspiración que puede ir ilustrando la interpretación de las normas, no obstante que se generen cambios. Y en el tema medioambiental hay un proceso muy dinámico permanente. Entonces, pienso que primero, principios es clave instalarlo en la Constitución, y desde luego, y aquí hubo un punto muy importante, creo yo, no solamente lo creo yo, hay autores que han tratado el tema, Dominique Hervé lo ha tratado, el tema de la propiedad sobre los recursos naturales determina el acceso y disposición de esos recursos naturales. Entonces, por ejemplo, en el tema, ustedes saben, se pueden adquirir toda clase de bienes y hay limitaciones en las que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Sin embargo, se pueden otorgar concesiones, por ejemplo, en materia minera y en agua. Esos derechos sobre esas concesiones son de propiedad de los dueños de esas concesiones y con esos derechos. Entonces, aquí tenemos un problema, porque si alguien tiene un derecho permanente, que además lo adquiere gratuitamente de parte del Estado, después entra al mercado, ese es otro tema, pero lo adquiere gratuitamente, resulta que sin haber un espíritu distinto de la Constitución, sin tener claro, por ejemplo, que el derecho al agua es un derecho humano que consiste en el derecho al agua y al saneamiento, entonces, si no va a haber en la Constitución un principio que inspire el bienestar de las personas, y eso junto con el tema de la propiedad nos haga entender que tiene que haber una priorización en el uso del agua, de manera de garantizar que la señora tenga primero el agua y después el palto, creo que ahí hay un espacio para hacer un avance importante en el tema de protección ambiental y una mayor equidad en la distribución de las cargas y los beneficios ambientales, porque hoy día ese es el tema central. Hay una profunda inequidad entre quienes reciben beneficios ambientales y quienes se hacen cargo de las cargas ambientales. Y esto se expresa en la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por persona, en las personas que están expuestas a contaminación, 9 millones de chilenos, entre paréntesis, dicho por el reporte del año 2019 del Estado del Medio Ambiente, publicado por el Ministerio del Medio Ambiente, encargado por el Ministerio del Medio Ambiente de la Universidad de Chile, es un reporte oficial, la desertificación, etcétera. Tenemos una deuda en este tema bien importante, pero la Constitución tiene que ser el espacio donde, insisto, principios y el tratamiento respecto de los bienes, los componentes ambientales. Me gusta más decirle así, porque los bienes ambientales son bienes y también recursos en su dimensión económica, pero el agua como sostén de los ecosistemas y como provisión a las personas no es un recurso, es un componente ambiental. Eso diría yo. Muchas gracias, Analía. Sara. Por favor, Pascal. Muchas gracias, Paula. Sí, mira, yo creo que es tremendamente importante el proceso que estamos enfrentando, porque desde nuestra perspectiva es la única posibilidad que Chile tenga una viabilidad como una convivencia democrática, pacífica, un diálogo, una inclusión entre los sectores, y creo que la Constitución, independiente de las materias que vamos a discutir, yo creo que es un proceso que en sí mismo, por el diálogo, por la participación, puede generar una tremenda estabilidad
en la convivencia de la sociedad chilena, y un tremendo reencuentro. Terminar con esta fragmentación y esta división brutal que hoy día, bueno, nos ha llevado a la situación en la cual estamos. Por lo tanto, yo creo que son tremendamente importantes los contenidos contenidos, pero también quería hacer el punto de que es tremendamente importante el diseño del proceso. Por mucho que elijamos a personas muy inteligentes o muy representativas, si no logramos involucrar a toda la sociedad y no involucramos que el proceso constituyente visite regiones, que tenga posibilidad de asesoría científica, o sea, si no logramos que realmente sea un proceso de la nación en los temas, pero no va a cumplir. Ahora, en términos de contenido, que debe haber algunos principios, y esos principios obviamente tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con justicia ambiental en este caso, tiene que ver con probablemente cuáles van a ser los derechos de la naturaleza, quién va a ser el legitimado activo que va a representar la naturaleza, quién va a ser el sujeto activo, cada uno de los chilenos, pero los niños, los sectores vulnerables van a tener un defensor o no. O sea, yo creo que tenemos que armar todo el tema que tiene que ver con deberes y derechos en general, y particularmente deberes y derechos vinculados al tema de la naturaleza, que es el sostén de la convivencia, de la sobrevivencia y del desarrollo también, del desarrollo económico. Entonces yo creo que primero un tema de deberes y derechos vinculados a los bienes públicos. Yo creo que los bienes públicos en principio son todos los de la nación en su conjunto. Hay algunos en los cuales puede haber propiedad, en otros obviamente no puede haber propiedad, pero como decía Analía, cuando se dan concesiones, estas no pueden ser propietarizadas, sino que tienen que ser concesiones de un bien público, por lo tanto la sociedad completa tiene que beneficiarse, y el que tiene digamos, la concesión sobre ese bien público tiene que entregar a la sociedad un beneficio sobre el uso de un bien de todos. Entonces ahí hay todo un cambio que hacer vinculado a la estructura de las concesiones, los royalties, o sea, ahí hay todo un tema, digamos, que tiene que temperarse en relación a cómo van a ser los deberes y derechos en relación a los bienes públicos. Creo que tiene que estar muy claro todos los capítulos que tienen que ver con las garantías, el rol y las garantías que tiene que dar el Estado. El Estado tiene que garantizar, obviamente, el derecho humano al agua potable y al saneamiento. El Estado tiene que garantizar la justicia ambiental a través de tribunales ambientales, pero a través de que las normas se cumplan en todas partes, a través de que no se permitan zonas de sacrificio, porque es una violación de las garantías constitucionales, que flagrante, y que el Estado ha permitido, sea el gobierno que sea. Entonces yo creo que ahí hay todo otro capítulo de garantía y rol del Estado en relación al tema del medio ambiente, y después está todo lo que se habla menos, pero que es la gobernanza democrática. Cómo se estructura la gobernanza de los bienes públicos del territorio. Y ahí yo creo que debiéramos ir más hacia, obviamente lo que decía Pablo, el tema de decisiones más desconcentradas, autoridades locales con mayor autonomía sobre su territorio y obviamente con un marco común, pero yo creo que debiéramos ir a un cambio paradigmático en la gobernanza de una serie de ámbitos territoriales, como por ejemplo las cuencas. Debemos ir definitivamente a gestiones integradas de cuencas y de ciertos territorios. Pasar de la gestión de cuenca de hoy día, que finalmente la hace la Junta de Vigilancia, que es el club de los dueños de derechos de agua. Entonces es inaceptable en términos de gestión de la cuenca. ¿Cómo la cuenca la va a gestionar el municipio para sacar la arena, el MOP para las obras hidráulicas y los propietarios de derechos de agua para, o sea, eso no es gobernanza democrática, eso ni siquiera
es una gobernanza adecuada a la complejidad de mantener esa cuenca en funcionamiento con sus servicios ambientales, con los recursos hídricos para hidroelectricidad, riego, agua potable en las ciudades, agua potable rural, etc. Entonces, yo creo que el tema de la gobernanza democrática vinculada al territorio y a los bienes ambientales es un tremendo desafío hoy día en la Constitución y probablemente es el que menos se ha hablado. Pero yo creo que acá si nosotros queremos sustentabilidad y eso incluso en el Acuerdo de París y en todas las convenciones internacionales recientemente, la semana pasada en Nueva York, en la reunión de la Convención de Biodiversidad, se ha entendido de que a los gobiernos no les ha dado el ancho, ni para enfrentar el cambio climático, ni para enfrentar la extinción de especies, y por lo tanto necesitamos un modelo de gobernanza descentralizado y en el cual la sociedad civil tenga un rol muy activo porque simplemente los estados no les dio el ancho y no les va a dar el ancho en el corto plazo y los desafíos son urgentes. Entonces yo creo que el tema de la gobernanza, al menos un tema que nosotros hemos puesto mucho énfasis, porque creemos que allí se va a jugar finalmente el cumplimiento de los acuerdos que logremos en el marco del proceso constituyente. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Sara. Tenemos claro que se vienen grandes cambios, así que vamos a estar todos atentos y siguiéndolos de cerca. Bueno, hemos llegado al fin de este ciclo. Creo que con estos panelistas que tuvimos es un cierre extraordinario, así que muchas gracias Pablo, muchas gracias Sara, Analía y Ricardo. Realmente ha sido un agrado, un placer y nos sentimos muy orgullosos de haber compartido hoy día con ustedes. Muchas gracias a Pablo Badenier y a Gustavo Guerra de País Circular, que nos han acompañado en este proceso. Ya estaremos informándoles de nuevos ciclos y conversatorios que vamos a hacer, a los cuales por supuesto están nuestros panelistas cordialmente invitados. Y los invitamos también a que vean después en la página de País Circular una nota de este evento para los que se lo perdieron. Así que nuevamente muchas gracias y espero nos volvamos a encontrar muy pronto. Muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Paula. Gracias a todos. Gracias, Ricardo, Gracias, Sara, Paula. Analía. Un gusto. Chao. Chao, chao, que estén muy bien. Perdona, Paula, ¿puedo hacerte un pequeño comentario? Sí, dime. Ya no soy investigador asociado al Centro de Estudios Públicos, así que por favor cuando Ya. Perfecto. retire. Así que Buenas para que por favor, no quiero atribuirme cosas que no soy. Ok. Gracias, Chao, chao. Ricardo. Bueno, Chao. adiós.